Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de ontología y con esta segunda sesión en torno a la fenomenología como introducción a la misma y de manera especial con algunos aspectos centrales de lo trabajado por Edmund Husserl en su obra de irrupción, que es las investigaciones lógicas. Ayer señalábamos que una de las complicaciones en torno a la lectura de Husserl se remitía a la selección de los textos que él mismo había llevado a cabo y a la obra póstuma que quedó. Husserl en su vida publicó solamente 54 libros, juntando todo lo publicado, da un total de 2.600 páginas. Si comparamos eso con las 50.000 páginas manuscritas que dejó en su legado y que, como sabemos, se albergan en el archivo de Lovaina, en Bélgica, eso significa que lo publicado por Husserl es solamente o representa el 5% del total de su obra. Eso fue lo conocido y, como decíamos ayer, algunos problemas que se presentaron en torno a esa selección y con la que el propio Husserl no estuvo de acuerdo, y el trabajo de su vida fue precisamente con la intención de clarificar esta relación de vida y mundo que constituye entonces el sentido de la fenomenología y que de alguna manera habría caminos en el ámbito de la filosofía que intentaba distanciarse de los esquemas heredados de la modernidad. Es decir, un esquema que señalábamos el día de ayer en términos de pensar el mundo desde la realidad del mundo y en ese sentido en términos ontológicos, o pensar desde su contraparte, desde la vida, en términos de subjetividad y más bien recayendo en un idealismo. Los planteamientos que se daban en ese momento, heredados de la modernidad, remitían entonces al establecimiento de ciertos puentes. El puente más conocido era el constituido por una teoría del conocimiento, en donde se planteaba ese puente entre el sujeto y el objeto y las maneras en las que el sujeto salía para relacionarse con el mundo, con el objeto, y a partir de ahí se establecían estas teorías de conocimiento. Husserl va a cuestionar ese esquema de sujeto-objeto y el tercer punto o el tercer miembro en el sentido de un puente, y lleva a cabo una crítica. Por eso va a hablar de una crítica del conocimiento, una Erkenntniskritik, y no va a fomentar o a plantear una teoría del conocimiento, una Erkenntnistheorie. Esta radicalidad Husserl la lleva a cabo a partir de los impulsos recibidos por su maestro Franz Brentano, ¿no?, a quien hacíamos referencia el día de ayer en la sesión previa, y que decíamos Brentano es importante porque en él se reúnen tres grandes líneas de trabajo filosófico y más allá del ámbito filosófico, ¿no? De manera especial, el hilo conductor de la filosofía continental, que será la fenomenología, de la mano de Husserl. El otro caso, Meinong, vamos a ponerlo aquí, Husserl, Meinong, y el caso de Freud, ¿no? Esto. Es decir, tendríamos la fenomenología como hilo conductor de la filosofía continental, la filosofía analítica a partir de Meinong y, digamos, lo trabajado de forma independiente por Frege, ¿no?, y el caso de Freud con el ámbito del psicoanálisis, ¿no? Todo ello
se inserta precisamente en lo trabajado por Franz Brentano. Y a eso también podemos añadir, digamos, de forma también cercana el trabajo de Heidegger en el sentido de revisar los impulsos que obtuvo de Brentano a partir del trabajo que éste hizo sobre Aristóteles. Recordemos su tesis doctoral de la multiplicidad de modos de hablar de lo que es en Aristóteles, a partir de la estructura del ton por la Hoslegetai, que redacta Brentano como tesis doctoral, que estamos hablando de 1862, y posteriormente en 1874 su otro trabajo, Psicología desde un punto de vista empírico, en donde ya se hallan o encontramos estos impulsos para todos estos pensadores y para estas líneas de trabajo filosófico en el siglo XX y siglo XXI. ¿Qué es lo radical que Husserl ve en Brentano precisamente para fomentar el trabajo de fundación de lo que conocemos como fenomenología? El intento de Brentano, como ya señalábamos, era el configurar una psicología empírica, ¿no? Y esa psicología empírica no hay que confundirla, ya indicábamos, con una psicología experimental en la línea de Wundt, sino más bien en repensar la idea de experiencia. Para ello, entonces, Brentano, con esa idea de experiencia, Brentano piensa entonces en fenómenos psíquicos y fenómenos físicos. Con esa idea de pensar la experiencia, ¿no? Entonces, parte del análisis que lleva a cabo es remitirse a esos fenómenos mentales o fenómenos psíquicos que de alguna manera encontramos en o desde la herencia moderna, en esta dicotomía, digamos, entre el ámbito de la subjetividad y la objetualidad. Brentano trata de repensar ese ámbito de los fenómenos psíquicos para establecer las bases de esa psicología empírica, ¿no? Que toma como punto de partida una psicología descriptiva en un primer momento, para después preguntar por esos fenómenos psíquicos. Y eso lo va a llevar a otro momento de su obra, que será esta psicología genética, en donde ya pregunta por el origen de los fenómenos. Lo que Brentano piensa con el nombre de fenómeno es sinónimo de una de las características centrales de los fenómenos psíquicos, que es la representación, ¿no? Es el término Vorstellung. Representación. Este término ya había aparecido porque es, digamos, la traducción alemana del término latino que utiliza Descartes para hablar de uno de los modos del cogitare, de una de las cogitaciones, que son las ideas. Y esto es precisamente la representatio, ¿no? La Vorstellung es la representación. Ahora, hay que tener en cuenta, como ya señalamos en otra ocasión, que el re de representación, representatio o Vorstellung, no remite a un volver a presentar. No se trata de una imagen,
¿no? Que a veces así se interpretan estas ideas cartesianas en términos de una imagen, como si el sujeto tuviese en algún lugar una imagen. No es precisamente una imagen lo que va a estar en juego, aunque sí Brentano va a hablar de objetos inmanentes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero la representación para Brentano va a ser sinónimo de fenómeno, cosa que no va a ocurrir en Husserl, ¿no? En Husserl señalábamos ya que la fenomenología se apoya en la idea de fenómeno, pero fenómeno no es lo inmediato ni tampoco la representación de algo, sino el fenómeno es efectivamente lo que aparece desde sí, ¿no? Aprehendido de la forma correspondiente. Y eso no significa entonces que sea lo inmediato. Es decir, lo inmediato puede ser algo que remite a lo que aparece, pero que no está captado en la vía correspondiente a su aparecer. Y eso forma parte de un trabajo metódico que lleva a cabo Husserl o que propone Husserl y que retoman sus seguidores, como el caso de Scheler o el caso de Heidegger. Es decir, en qué medida, como vamos a hablar hoy de eso, se tiene que dar o se da una correlación entre el objeto que aparece y los modos de aparecer que señalábamos ayer, de eso trata la fenomenología, de los modos de aparecer y de las correspondientes formas de aprehensión en su aparecer. Y eso no es entonces lo inmediato, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ni tampoco es entonces la representación. Esto como sí es en el caso de Franz Brentano. Entonces, Brentano señala que los fenómenos psíquicos se caracterizan por ser representaciones, Vorstellungen, o apoyarse en representaciones. Es decir, otros fenómenos psíquicos, como pueden ser los fenómenos de juicio, los fenómenos judicativos, o los fenómenos de amor-odio, es decir, el ámbito afectivo o el ámbito volitivo, que de alguna manera remiten o se apoyan precisamente en la representación. Esa es una primera característica de, de los fenómenos psíquicos. Voy a leer de la traducción que hace José Gauss, precisamente de ese texto, Psicología desde un punto de vista empírico. Es una versión que se publicó en Revista de Occidente. Y en el parágrafo 3 indica ya Brentano esto. Sin embargo, intentaremos dar una explicación del fenómeno psíquico en otro modo más unitario. A este fin se nos ofrece una determinación de la que hicimos uso anteriormente cuando decíamos que designábamos con el nombre de fenómenos psíquicos tanto las representaciones como todos aquellos fenómenos cuyo fundamento está formado por representaciones. Apenas necesitamos advertir que una vez más entendemos por representación no lo representado, sino el acto de representarlo. Este acto de representar forma el fundamento no del juzgar meramente, sino también del apetecer y de cualquier otro acto psíquico. Entonces, con esto queda claro también el intento de diferenciación que lleva a cabo Brentano entre fenómenos psíquicos y fenómenos físicos. Es decir, al señalar que no remite a lo representado, sino al representar mismo. Es decir, a aquello que aparece precisamente como algo, ¿no?, que está ahí. Y eso es precisamente lo que queda bajo la idea de Vorstellung, es decir, lo antepuesto de alguna manera, y que es antepuesto a la conciencia, aunque el énfasis para Brentano no va a recaer en la conciencia, como sí va a ser en el caso de Husserl, sino más bien en esta, digamos, diferenciación
y de lo que corresponde a fenómenos psíquicos o fenómenos mentales. Entonces, esa va a ser una característica central. Pero la otra, que va a ser muy importante, es esta que señala Brentano en el mismo texto, un poco más adelante, en el parágrafo 5. Dice, todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la Edad Media han llamado la inexistencia intencional, ¿no? Inexistencia intencional o mental de un objeto, y que nosotros llamaríamos, si bien con expresiones no enteramente inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto o la objetividad inmanente. Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto, o bien, si bien no todos del mismo modo. En la representación hay algo representado, en el juicio hay algo admitido o rechazado, en el amor amado, en el odio odiado, en el apetito apetecido, etc. ¿Ah? Y esta característica es exclusiva precisamente de estos fenómenos psíquicos. Entonces tenemos dos características centrales. Brentano señala más en su texto de 1874, pero me parece que estas dos son importantes, y de manera especial esta última, porque es precisamente lo que de una u otra manera va a impactar de forma directa a Husserl y en general a la así llamada Escuela de Brentano, con toda la discusión que se va a dar a partir de ello. Esta idea de inexistencia hay que considerarla en el sentido de existencia en, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto. Existencia en, ¿no? Intencional. Esto indica los sinónimos o los intentos de sinónimos que él mismo establece cuando dice la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto o la objetividad inmanente. Y intencional es un término que efectivamente retoma Brentano de la tradición medieval y que hace referencia a un estar dirigido. Una de las interpretaciones de esta intencionalidad o de lo intencional es precisamente el estar dirigido a algo. Aunque en el lenguaje, digamos, cotidiano, intencional, se emplea de forma prioritaria en términos voluntativos, en términos de un estar dirigido a en el ámbito de la voluntad, ¿no? Tener la intención de, ¿no? En ese sentido. Pero aquí Brentano lo toma como una característica, una determinación de los fenómenos psíquicos, y cuya determinación central es en el estar dirigido a una objetualidad, estar dirigido a un objeto, ¿no? Y de manera concreta no enfatiza tanto el estar dirigido, sino que ese estar dirigido constituya cierta inmanencia. Es decir, que el objeto, como él mismo señala, sea un objeto inmanente a ese fenómeno psíquico, o podríamos decir a la conciencia misma. Y esto remitiría entonces a señalar que Brentano, cuando habla de intencionalidad, más bien piensa en inmanencia y no en un estar dirigido a algo, con toda la problemática que eso conlleva. Esta tesis precisamente de la inmanencia objetual va a formar parte de una serie de problemas que serán confrontados
con otras tradiciones o con otras perspectivas que venían también desde fechas previas en el siglo XIX, por ejemplo, el trabajo de Bernard Bolzano, ¿no? Y la interpretación que lleva a cabo de las Vorstellungen, de las representaciones sin objeto, la posibilidad de una interpretación semántica en donde las representaciones remitan a un sentido, haya sentido, y en esa medida se lleva a cabo una interpretación semántica que justifique la validez y el significado de lo que se enmarca en esa representación, que puede constituir proposiciones, etc. Pero que sería independiente, digamos, de una región ontológica en donde se piense la existencia o inexistencia del objeto. Esto para Bolzano da la posibilidad entonces de que haya representaciones sin objeto, ¿no? La otra línea interpretativa es esta, que es la de Brentano, en donde toda representación representa un objeto y ese objeto es precisamente de carácter inmanente al fenómeno psíquico, es decir, a la conciencia misma. Esto va a impactar o va a llevar a la discusión en sus alumnos, como es el caso de Meinong, como es el caso de Twardowski, el propio Husserl, y a la vez también entre ellos se llega a esta discusión sobre el estatus de esta intencionalidad y sobre la manera de entender el posible contenido y su diferencia con el objeto. Es decir, el objeto intencional del que se está hablando, qué determinaciones tiene, qué estatus tiene, cómo se lleva a cabo esa relación con el fenómeno psíquico en sentido estricto, o como vamos a ver en la interpretación de Husserl, en el sentido de vivencia, o cómo se lleva a cabo precisamente la interpretación en términos de un contenido que sea diferente del objeto, ¿no? Y esto, como sabemos, en cierta forma se aproxima a lo que en otra tradición, digamos, cercana en ese momento, precisamente por los diálogos y las relaciones que se establecieron, pero que es planteado de otra manera, como es el caso de Frege, ¿no? Con la diferencia entre Sinn y Bedeutung, pensado como sentido y denotación, y no tanto como sentido y significado, o sentido y referencia, en donde precisamente el sentido es el modo en el que se presenta la referencia, ¿no? Y ahí tendríamos entonces tres elementos en el caso de Frege: el concepto, la referencia. El concepto refiere a algo, ¿no? A un objeto, pero esa referencia es presentada de alguna manera, y eso lleva a la idea de sentido. Ahora vamos a ver en el caso de Husserl también una interpretación de toda esta problemática que tiene su origen en Franz Brentano y en la problemática de entender la inmanencia de un objeto, la inmanencia de un objeto en la conciencia, ¿no? ¿Cómo trata de resolver esto Edmund Husserl, ¿no? Y esto ya lo lleva a cabo desde la última década del siglo XIX, con algunos textos importantes. Uno de ellos es Objetos Intencionales, que es un texto de 1894, en donde intenta discutir precisamente estas posiciones, la de Bolzano y la de Brentano, a partir de una interpretación de Casimir Twardowski, que acababa de publicar un texto, y que de alguna manera también anticipa algunas propuestas del otro alumno de Brentano, que es Alexius Meinong. Entonces, Husserl está preocupado en esa última década por todas estas cuestiones que se concretan de alguna manera en las investigaciones lógicas en 1900 y 1901.
de manera especial el trabajo realizado en la primera investigación, en donde hay una propuesta, digamos, de una teoría del significado, la quinta investigación, en donde analiza precisamente el carácter intencional de la vivencia, lo que vamos a referenciar ahora, y la sexta investigación, en donde se despliega en sentido pleno la idea de fenómeno. La idea de fenómeno para Husserl remite al conocimiento y la verdad, que es precisamente también el hilo conductor en la filosofía, que ha sido esta pregunta por el ámbito de la verdad. Lo que hace Husserl es, como lo hace Kant, como lo hacen otros autores, un trabajo, digamos, propedéutico en términos de preparar los análisis respectivos y necesarios para la tematización plena del fenómeno, como va a ocurrir en la sexta investigación lógica, ya con la idea de intuición en el sentido de vivencia de la evidencia y por lo tanto la posibilidad del conocimiento y la posibilidad de la verdad. Mientras que en los análisis previos son análisis fenomenológicos, digamos, de carácter propedéutico, pero con una radicalidad tal que nos presentan ya un modo diferente de abordar la relación entre vida y mundo. Es decir, esta correlación entre conciencia y mundo, y de manera especial el núcleo en ello es precisamente el carácter intencional. Entonces lo que hace Husserl es una interpretación radical de esta intencionalidad señalada por Brentano, pero no en términos de una inmanencia, ¿no?, sino más bien en términos de un estar referido a, ¿no? ¿En qué sentido la intencionalidad es importante precisamente por estas posibilidades que abre, ¿no? Bien, esto significa entonces que el punto de partida para Husserl no son los polos, ¿no?, sujeto, objeto, sino lo que se presenta de forma central, que es precisamente una relación o una referencia intencional. Voy a leer de las investigaciones lógicas lo que señala Husserl. No hay dos cosas que estén presentes de modo vivencial. No es vivenciado el objeto y junto a él la vivencia intencional que se dirige a él. Tampoco son dos cosas, en el mismo sentido que una parte y el todo que la comprende, sino que solo hay presente una cosa, la vivencia intencional, cuyo carácter descriptivo esencial es justamente la intención respectiva. Esta constituye plena y exclusivamente el representar este objeto o el juzgar sobre él, según la naturaleza específica de la misma. Si está presente esta vivencia, subrayo, radica eo ipso en su propia esencia, que quede eo ipso verificada la referencia intencional a un objeto, que haya eo ipso un objeto presente intencionalmente, pues lo uno y lo otro quieren decir exactamente lo mismo. ¿Qué indica entonces Husserl con estas cuestiones? Bueno, decíamos ayer que el problema central para Husserl estaría en la idea de Lebenswelt. Es decir, mundo de vida, como se traduce, ¿no? Y decíamos entonces que ha sido interpretado de forma escindida en la tradición moderna. Por un lado, el mundo, por otro lado, la vida. Es decir, el ámbito del objeto, el ámbito del sujeto, y se ha tratado de pensar estos puentes que indicábamos especialmente mediante el conocimiento, como teoría del conocimiento, para ver cómo nos relacionamos precisamente con las cosas. Y entonces tendríamos, digamos, en una percepción sensible, ¿no?, al decir, bueno, yo veo esta taza, ¿no?, tendríamos la taza, ¿no?, como si
si existiera esta taza de alguna manera y a la vez, en este caso, mi ver, ¿no? Como si estuviesen separados y esta taza tuviese esa posibilidad de ser visto y mi ver tuviese esa posibilidad de ver, en este caso, este objeto como taza, ¿no? Decíamos entonces, las teorías del conocimiento han tratado de resolver esto, indicando, en primer lugar, que la primera relación que tenemos con las cosas en el mundo es precisamente una relación teórico-cognoscitiva, ¿no? Esto, decíamos, es problemático para la fenomenología, con esta intención de radicalidad y de pensar los modos del aparecer, ¿no? Precisamente tratar de llegar al fenómeno y en ese tratar de llegar al fenómeno, de ir a las cosas mismas, como indicábamos, se exige entonces el cuestionar las presuposiciones. Y una presuposición central de la modernidad es el establecimiento ya de lo que corresponde al ámbito de la subjetividad y lo que corresponde al ámbito de la objetualidad, ¿no? Lo que hace Husserl es cuestionar precisamente eso, y la intencionalidad indicada por Brentano es uno de los elementos determinantes para el trabajo fenomenológico. En un primer momento, en el ámbito de las investigaciones lógicas, es decir, al inicio de la fenomenología, la interpretación de la intencionalidad se lleva a cabo, vamos a decir así, de forma vertical, ¿no? Y posteriormente, después de 1913 y después del paso al ámbito, digamos, de la fenomenología como un método específico de acceso, es decir, al ámbito trascendental, se despliega la posibilidad de una intencionalidad de carácter horizontal, ¿no? Esto lo señala Husserl él mismo en una nota a su texto Lógica Formal y Lógica Trascendental de 1929, si no me equivoco. En una nota dice: en las investigaciones lógicas aún me faltaba la doctrina de la intencionalidad del horizonte, cuyo papel determinante mostraron por primera vez las ideas 1. Es decir, tendríamos entonces en este primer despliegue de la intencionalidad una relación, digamos, de carácter vertical, ahorita lo vamos a ver, y posteriormente una relación horizontal, la intencionalidad en su carácter horizontal. Sí. Pero por eso la intencionalidad va a ser un punto determinante en la fenomenología, que va a ser retomado, interpretado de cierta forma por otros autores, como el propio Heidegger. Entonces, lo que señala aquí la intencionalidad, como acabamos de leer, es que se trata de pensar la relación, ¿no? Intencional que se exige en términos de correlación del objeto dado y los modos de aprehensión, ¿no? Es decir, los modos de conciencia. Esto se lleva a cabo, la conciencia, en la vida, o la vida como conciencia, con un término que es Erlebnis, traducido por Ortega y Gasset como vivencia. Y lo que tenemos entonces en la conciencia son vivencias, es decir, el modo de llevarse a cabo la vida, pero no de forma aislada, sino precisamente en su relación con el mundo, ¿no? Es decir, las vivencias son vivencias de algo, ¿no? La conciencia es conciencia de algo. Y ese algo, digamos, aparece como correlato de una vivencia, es decir, de un modo de conciencia. En este caso que señalábamos estaría el ver la taza, ¿no? Yo veo la taza, en este caso toco la taza, pero puede haber otra serie de vivencias concomitantes. Por ejemplo, si tengo un recuerdo de la taza, ¿no? Dónde la compré o quién me la regaló, etc. O hay una relación afectiva también
con la taza en términos de odiar la taza, ¿no? Etcétera. Lo que tenemos entonces en la vida son una serie de vivencias, una cadena de vivencias o una corriente de vivencias que constituye precisamente la conciencia en su unidad, esta cadena de vivencias. Estas vivencias eh, pueden tener una característica, que es la que le interesa a Husserl en este caso, que es la intencionalidad. Si no todas las vivencias, como va a señalar Husserl en un primer momento, son intencionales, pero sí hay, y esas son las que le interesan, estas vivencias que tienden a un objeto. Habría otras vivencias que, digamos, conforman esas vivencias intencionales, que son contenidos o ingredientes, vamos a poner así, de esas vivencias que tienden precisamente a una objetualidad, ¿no? En donde se da la posibilidad, como ya hemos anticipado, de hablar de sentido, ¿no? Y este es un primer análisis, digamos, que Husserl lleva a cabo en términos de su propia proveniencia, ¿no? Si vemos con detalle los trabajos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que alcanzamos a ver entonces es un paso del trabajo en el ámbito de la psicología, ¿no? Y desde esta herencia brentaniana en términos de esta psicología empírica sobre la que trabajaba, y el paso entonces a la posibilidad de una fenomenología como tal. Y la interpretación de la intencionalidad va a ser en este caso central o determinante. En este caso pudiésemos hacer digamos, la referencia de este paso de Husserl del ámbito de buscar en la conciencia elementos constituyentes que se acercarían más a esta psicología empírica y que posteriormente se distancia mediante el énfasis en el ámbito de la intencionalidad, del contenido intencional, del objeto intencional, etc., ¿no? Pudiésemos hacer la referencia como el caso del propio Freud en términos de la búsqueda o la tematización del inconsciente, que en un primer momento también se buscaba, digamos, de forma real, si queremos ponerlo así, en su texto Proyecto de una psicología para neurólogos, ¿no? También de finales del siglo XIX, en donde todavía buscaba enfatizar el contenido, el inconsciente, en términos de un contenido en la conciencia, ¿no? Lo mismo, o no lo mismo, pero sí de forma paralela el trabajo inicial de Husserl en términos de enfatizar un contenido ingrediente en la conciencia y un contenido intencional, ¿no? Y la constitución o la formación de la fenomenología se va a enfatizar a partir del contenido intencional, mientras que el contenido ingrediente va a quedar, digamos, como aquello que de alguna manera conforma las vivencias intencionales, pero en donde se da una cierta asimetría, porque finalmente lo ingrediente no es a lo que está dirigida la conciencia, es decir, las vivencias. Lo ingrediente sería aquello apercibido en la conciencia, aquello que constituye, conforma digamos, sí, contenido o ingrediente de la vivencia, pero en donde no aparece la objetualidad como tal, ¿no? Si tenemos el caso de las intenciones de significado, tal como Husserl lo despliega en su primera investigación lógica, queda claro el ámbito de los signos que pueden aparecer y la necesidad de una vivencia de carácter intencional que le dé sentido a esos contenidos ingredientes de la vivencia, ¿no? Por ejemplo, los sonidos, ¿no? Las voces que pueden ser, en este caso, dichas, ¿no? A partir, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo en este momento, en tanto
lo fonético, ¿no? Los sonidos que estoy expresando, pero que no son meros ruidos, sino que se constituye en ello un sentido. Ahora, si nosotros analizamos los ingredientes de esta vivencia, ¿no? Al emitir un juicio, por ejemplo, ¿no? No encontramos el objeto, que en este caso sería el sentido o significado, que para Husserl son sinónimos, sino lo que encontramos es precisamente lo que constituye este ámbito fonético, o en el caso de los signos escritos, o en el caso de las sensaciones, digamos, que son aprendidas, por ejemplo, en una percepción visual al ver esta taza, por ejemplo, ¿no? Todo ello es parte de lo que Husserl tematiza o trabaja en las investigaciones lógicas de manera detallada en la quinta investigación, con la diferencia entre un contenido real, contenido ingrediente, ¿no? Utiliza el término real precisamente para diferenciarlo de real en el sentido de una carga ontológica, ¿no? De aquello presupuesto o determinado, como dirá Heidegger, por el ámbito de la presencia, lo que ya está ahí o lo que existe, decimos, en el mundo. Sería una carga, un presupuesto, digamos, ontológico, porque eso no puede determinar el carácter de las vivencias intencionales, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que existir el objeto de la vivencia, ¿no? Los ejemplos que vienen desde Brentano y son retomados por Meinong, por Twardowski, por el propio Husserl, en términos de una serie de vivencias a las que podemos hacer referencia, pero en donde no existe el objeto, ¿no? Si yo hablo del unicornio o hablo de un cuadrado redondo o hablo de un fierro de madera, etcétera, ¿no? La montaña dorada, etcétera, ¿en qué medida estamos hablando ahí con sentido si no existe, decimos, el objeto, ¿no? Si yo digo el unicornio azul no existe, de qué estamos hablando si ese objeto no existe. Es decir, Husserl entonces diferencia en esta, digamos, teoría del significado de la primera investigación entre el sentido de una vivencia, de estas vivencias en donde lo que constituye la objetualidad, ¿no? Es precisamente el sentido, el significado, ¿no? Y no necesariamente la existencia de un objeto, ¿no? Esto forma parte entonces de este primer análisis entre el contenido real y contenido intencional. El contenido intencional es entonces aquello que sí remite a una objetualidad. Y a su vez Husserl lo señala de diversas maneras. De forma especial en la quinta investigación hace una diferencia para pensar ese contenido intencional en el sentido de un objeto intencional, luego lo que le llama materia y esencia intencional, ¿no? Esos son los análisis que lleva a cabo Husserl en la quinta investigación lógica. Y lo importante que podemos señalar es el análisis que hace de la materia intencional y de la esencia intencional. La esencia intencional es la unión de la cualidad y de la materia, ¿no? La cualidad es el tipo de vivencia
que llevamos a cabo. Es decir, en este caso yo he planteado, estoy diciendo algo, ¿no? Entonces tendríamos una vivencia en donde expreso juicios, en donde expreso enunciados, y esos enunciados tienen sentido. Husserl no hace la diferencia como en otras propuestas filosóficas en términos de la unidad mínima de sentido, y Husserl propone que también las palabras, ¿no? Entonces, si yo menciono taza, sería una serie de signos, pero esos signos están, digamos, dirigidos por una vivencia intencional en donde hay un sentido o significado. Y esa objetualidad es precisamente la que hace que esos signos sean, digamos, como dirá Husserl, expresiones en términos de sonidos con sentido, a diferencia entonces de ruidos o sonidos que no estén o que no tengan la posibilidad de estar dirigidos a una objetualidad, ¿no? Y eso es parte de esa teoría del significado que Husserl plantea en la primera investigación lógica. Y claro, ahí entonces lo que tenemos es entonces una referencia a algo, ¿no? Pero también lo que encontramos son los modos en los que se lleva a cabo esa referencia. Y eso es precisamente lo que de alguna manera constituye la materia. La materia no es solamente el contenido seco, ¿no? A diferencia de la cualidad en términos del tipo de vivencia, ¿no? Si es una expresión, si es una duda, si es una percepción sensible, si es una objeción, si es un deseo, si es un recuerdo, etc. Esas son la cualidad de la vivencia, ¿no? El modo en el que se lleva a cabo la vivencia. Pero la materia no es solamente el mero, digamos, contenido, sino también indica los modos en los que nos referimos a algo, ¿no? Y para eso entonces también voy a citar algo de en la quinta investigación. La materia, Husserl también llama el sentido aprendedor, entonces no solo caracteriza la objetualidad mentada por el acto, sino también cuáles propiedades, relaciones, formas categoriales contiene, ¿no? Es decir, al hablar de formas categoriales, remite Husserl a este sentido de la tradición, de la tradición, es lo que hemos visto en el ámbito de la ontología precisamente con la cuestión del ser, ¿no? Hay una indicación entonces en donde la materia es la forma en la que, digamos, nos dirigimos precisamente a un objeto, la manera en la que nos relacionamos con ese objeto, ¿no? Heidegger dirá o hablará más bien en el ámbito de interpretación, pero es de alguna manera la forma en la que es aprendido ese objeto y de alguna manera tiene una aproximación a lo que Frege había entendido precisamente como sentido, ¿no? Al señalar el modo de presentación de la referencia, de lo que llamaba Bedeutung, ¿no? Recuerden, Frege hace la diferencia entre Sinn und Bedeutung, entre sentido y significado, que precisamente para evitar confusión es traducido como referencia o denotación. En el caso de Husserl no hay diferencia entre Sinn y Bedeutung, entre sentido y significado. Y lo que encontramos entonces en una serie de vivencias es que hay un objeto que es mentado
y es mentado de determinada forma. Es decir, esa mención o ese ser mentado o mencionado es el estar dirigido a un objeto, ¿no? de determinada forma. Y eso es precisamente lo que juega un papel importante, precisamente la materia. La cualidad, entonces, es el tipo de vivencia. Entonces, la cualidad y la materia constituyen precisamente la esencia intencional. Es una de las maneras quizás más completas de entender la idea de contenido intencional de la conciencia, ¿no? Que precisamente va a ser las determinaciones centrales, porque ahí es en donde se encuentra el ámbito de la objetualidad y el ámbito previo para poder entender posteriormente en la sexta investigación la posibilidad del conocimiento y de la verdad, es decir, el fenómeno en sentido estricto. Ahora, si preguntamos por el objeto intencional es precisamente aquello a lo que se tiende, pero los modos de aprehensión, decíamos hace un momento, se insertan en el ámbito de una correlación. Y esto va a ser fundamental o central para Husserl y para la fenomenología en términos de esa correlación. Si se da una imposición del modo de aprehensión sobre los modos de aparición del objeto, entonces no habría no se daría esta radicalidad que está presentando la fenomenología, sino que se continuaría con una manera de interpretar el mundo desde la subjetividad moderna en términos de un dominio y en términos de una dirección planteada desde la subjetividad. Aquí lo que Husserl ve como importante es precisamente este ámbito de correlación, en donde entonces también los modos de aprehensión corresponden a los modos de aparecer de eso que es dado, ¿no? Y esto entonces exige que también se dé esta posibilidad, digamos, de aprehensión que corresponden a los modos de darse el objeto. Es decir, si pensamos en el ámbito de la percepción sensible, las posibilidades que se plantean en el ámbito de la percepción sensible y que de alguna manera no estarían dadas en otras vivencias, si pensamos en el caso de las alucinaciones, ¿no? Que es algo que también a Brentano le va a interesar. ¿En qué medida lo dado en una alucinación tiene sus modos de aprehensión correspondientes que se diferencian de lo dado en el caso de esta percepción sensible? Por ejemplo, el ámbito común, ¿no? Que puede ser compartido, el ámbito de inspección que pudiese darse y que eso conduce a lo que después Husserl va a desarrollar y que señalábamos hace un momento en términos de una intencionalidad de carácter horizontal. Es decir, en donde no solo se ve esto, sino se ve lo otro, ¿no? Esto que está en el mundo, yo veo lo que está detrás, el fondo, la mesa, en el escritorio en donde está colocado, etcétera, ¿no? Pero a la vez el trabajo que se exige, digamos, en cada una de las vivencias, ¿no? Y que puede llevar entonces a una complejidad de vivencias, ¿no? Si pensamos en algo que quizás muchos considerarían como muy sencillo, pero que para Husserl conlleva una complejidad importante, como es la percepción sensible, ¿no? Es decir, las posibilidades que se presentan en simplemente una percepción sensible. Como puedo decir, esta taza, veo esta taza, pero en realidad estoy viendo nada más una parte. No veo la parte posterior, ¿no? No veo el interior, no veo la base, etcétera, pero digo que veo una taza. Entonces hay una serie de vivencias que intervienen también en el ámbito de la percepción, como puede ser el ámbito de la imaginación, en donde esto me remite precisamente a lo otro, aunque no lo vea yo de forma directa. Pero también en la percepción sensible se da la posibilidad, como decíamos, de
la investigación o de la inspección en el caso de modificar mi comportamiento respecto de esto que estoy viendo. Y puedo decir, si tengo duda de que está la base, pues mover y tratar de verla, cosa que no ocurriría en otro tipo de vivencias. A esto nos referimos con esta correlación entre los modos de aparición de algo y los modos de aprehensión que remiten precisamente a estos modos de conciencia intencional que para Husserl van a ser determinantes o centrales. Y con esto entonces lo que se intenta hacer es cuestionar estos polos y esta discusión de la modernidad en términos de un idealismo o un realismo y ver las posibilidades de entender la copertenencia entre vida y mundo de una forma radicalmente diferente. Y en eso me parece que yace cuestiones fundamentales o centrales para el trabajo de la fenomenología, y con esto entonces el análisis intencional que Husserl lleva a cabo de manera especial en la quinta investigación sienta las bases para el trabajo de la sexta investigación y el interés precisamente por la intuición como aquello que de alguna manera es dado en persona y que corresponde entonces a lo ya analizado en las vivencias significativas, ¿no? En estas intenciones de significado, que como ya hemos señalado, hay sentido, hay significado, pero no necesariamente hay verdad. Para que haya verdad, entonces tiene que darse algo más, y ese Überschuss, este exceso que plantea Husserl, es precisamente ese ámbito de la intuición, ¿no? En donde las cosas son dadas y se presentan como tal, de tal manera o de tal forma que puede darse entonces la vivencia de la evidencia, que es precisamente el ámbito de la verdad. Y a partir de ahí entonces la posibilidad del fenómeno como tal. Esto lleva entonces a una idea de fenomenología en un sentido pleno, y que es lo que da impulsos al trabajo de otros autores, como es el caso de Martin Heidegger. Bien, pues yo creo que con eso tenemos un panorama inicial de la idea de fenomenología. Bien, muchas gracias.